En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. 18 horas con 19 minutos acá en Radio Centro y le damos la cordial bienvenida a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí siempre para comparecer ante los medios de comunicación y ante periodistas tan inteligentes como ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que un gusto tenerla acá presencial. Hemos tenido la oportunidad de conversar con usted vía Zoom, pero bueno, ya como siempre Carlos dice, la presencialidad siempre va a ser un honor. Vamos con Carlos desde Exteriores. Señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, bienvenida. Tendremos por fin una conversación de una hora este domingo para ver a su manera que grabamos de un horario especial de mañana. Cuidado, hay confusión. Pero celebro que esté en la cabina para adelantar algunos elementos de juicio. El más importante es el que usted ya ha empezado a cumplir esta semana, a darle sustento y seguimiento a una afirmación que hizo el presidente. Incluso usted fue más precisa en la cifra. Dijo 105.050 empleos nuevos para jóvenes se han generado. Creo que es entre 16 y 25 años todavía más. ¿De dónde sale el soporte de aquello? Del registro que se presenta ante el Ministerio de Trabajo, todos los contratos a los que nosotros hacemos mención y que hizo mención el señor presidente en el informe a la Nación, se encuentran registrados ante el Ministerio del Trabajo los 105.050 contratos de jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Ahí está el registro, por eso se anunciaron incluso las 25 primeras empresas que las hemos denominado empresas top y también las principales provincias que han generado los trabajos a nuestros jóvenes. La primera provincia que tiene el mayor número de contratación es la provincia del Guayas, seguida de la provincia de Pichincha. Siguiente inquietud, doctora Ivonne Núñez, siguiente inquietud, y tiene que ser sobre lo mismo. ¿Por qué esos empleos nuevos no aparecen reflejados como nuevas afiliaciones al IES? ¿No son trabajo o empleo adecuado, como lo bautizaron a un empleo cuando es a tiempo completo y afiliado a la Seguridad Social? Nosotros hemos solicitado una reunión con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en razón que consideramos que la página web no contiene datos precisos, por ejemplo, ni tampoco información adecuada. Si yo entro a la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y quiero saber cuántos afiliados se encuentran registrados hasta el mes anterior, no voy a encontrar esa determinación en la página. Es más, si yo quisiera saber cuántos avisos de salidas por concepto de desafiliaciones existen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tampoco encuentro. Tampoco encuentro de ninguna manera el número de reportes de trabajadores fallecidos y tampoco encuentro el reporte de los trabajadores que se han acogido a la jubilación por cumplir la edad pertinente que establece la ley y también las aportaciones legales. Tampoco encuentro, por ejemplo, en el caso de las personas que se acogen a la jubilación por alguna enfermedad, razón suficiente para que el Ministerio de Trabajo le haya solicitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una reunión a fin de ir cotejando la información y que las páginas, que son páginas públicas, encuentre la ciudadanía los soportes necesarios para la información, que a veces son informaciones que nos sirven para investigaciones o para datos fehacientes o corroborar los datos, por ejemplo, en el caso específico de las contrataciones de nuestros jóvenes. Una cuestión más, señora ministra, sobre esto del empleo. El INEC ha contradicho las afirmaciones del presidente, sin referirse a ellas, por las estadísticas que divulgó antes, en donde no aparecen esos niveles de generación de empleo y más bien cita cifras sobre el crecimiento del desempleo. Nuevamente, ¿cómo explicar esa contradicción de cifras con otra institución del Estado? Y luego, ¿en algún momento podrán reconciliar ustedes los datos y hacer en conjunto un pronunciamiento? Por ejemplo, Eduardo Peña, Roberto Castillo, que es del INEC, y usted, para que la gente entienda y vea que no hay desarmonía, sino enfoques distintos de niveles diferentes de empleo.
Cada información tiene sus particularidades. Yo empiezo señalando que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo no registra contratos de trabajo. Tampoco registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contratos de trabajo. Ellos registran afiliaciones. El INEC lo que presenta es un muestreo y ellos siempre se basan en el muestreo de la población económicamente activa. Lo que usted dice es verdad. Nosotros tenemos que construir entre estas tres instituciones, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, una armonía conceptual en primera instancia y segundo, una armonía numérica. Nosotros ya hemos tenido las primeras reuniones con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y la próxima semana vamos a tener la siguiente reunión con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es importante establecer que los datos estadísticos siempre le van a servir a la política pública, porque si no conocemos los problemas, tampoco podemos plantear las soluciones. Y qué bien que en el Ecuador hoy se comienza a fomentar la cultura laboral. Eso a mí como ministra de Trabajo me produce mucha esperanza y también alegría, porque ahora todos los ecuatorianos vamos a comenzar a hablar de que el empleo es una necesidad, no solo una necesidad de desarrollo personal para quien no tiene el empleo, sino que es una necesidad como parte de una política pública de cumplimiento constitucional. El empleo debe ser no un privilegio, sino un derecho para quienes lo necesitan. Enseguida, Víctor Hugo Boza seguramente tendrá algunas precisiones o inquietudes que pedirle. Doctor Ivonne Núñez, yo termino con una curiosidad, que es una pregunta. ¿Se dejaron de pagar ya los latisueldos que usted denunció a principios de abril, o en abril en todo caso, que se estaban pagando en el Estado? Puedo entender que hasta fines de abril eso no se haya corregido, pero ya terminamos mayo. ¿Se ha corregido? ¿En cuántos casos? ¿En qué instituciones? ¿En qué volumen? Nosotros hemos recibido ya la información condensada, solicitamos por escrito a todas las instituciones que dependen del Ejecutivo y también a todas las instituciones del sector público. Lamentablemente tengo que decirlo, voy a tener que enviar la información con las no correcciones que se hicieron a la Contraloría General del Estado. Sin embargo, el acuerdo ministerial lo advirtió en su momento y este ministerio lo va a tener que cumplir. En su momento, la sociedad ecuatoriana va a conocer a primera mano cuáles son las dependencias del Estado que no cumplieron con el acuerdo ministerial. Doctora Núñez, muy buenas tardes. Gracias por comparecer aquí Del Día a la Noche. Permítame seguir con este tema de Carlos en relación a quienes están ganando más que el presidente Daniel Noboa. Semanas atrás, su colega, el ministro de Energías, encargado Roberto Luque, señaló claramente de un funcionario de atención al cliente que tenía un sueldo que sobrepasaba lo que actualmente gana el presidente. Sobre ese caso y otros, principalmente en sectores estratégicos, ¿tiene ya cuentas? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Y sobre todo, ¿cuándo dejarán de ganar más que el presidente? Nosotros tenemos una política general. La política no es particular para ninguna de las empresas del sector estratégico. La política es general y en próximos días el Ministerio de Trabajo publicará el acuerdo ministerial de regulación de la contratación colectiva tanto en el sector público como en el sector privado. Además, el acuerdo ministerial que pone el mecanismo de cómo es la contratación colectiva. Nosotros hemos venido analizando al detalle no solo el significado económico de cada una de estas contrataciones colectivas en las 4 empresas a las que usted hace mención, que son sectores estratégicos de la economía del Estado, sino que también hemos visto un sinnúmero de deficiencias de orden legal. Por ejemplo, ¿cuál? La más principal, que es a mí la que más me llamó la atención. Nosotros tenemos una ley que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es la ley que regula exactamente qué es lo que debe suceder en la regulación laboral entre trabajadores y las empresas públicas. Sin embargo, después de la expedición de esa ley, nunca se emitió el reglamento. Este ministerio comenzó a trabajar ya con el reglamento. ¿Por qué? Ante la ausencia de la reglamentación
de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, internamente todas las empresas, de forma administrativa, es decir, mediante resoluciones y directorios, son las que dieron paso a lo que usted acaba de señalar y las que han permitido que muchas de estas remuneraciones superen el salario, la remuneración del señor presidente, y haya llamado la atención, en primer lugar, a la ministra de Trabajo y ahora al ministro encargado de Energía y Minas, el ingeniero Roberto Luque. Seguramente van a tener que responder más adelante y usted, como rectora en el ámbito laboral, será quien se encargue de aquello. Hace un momento usted también señaló que el IES no registra contratos de trabajo. Sí, no registra los contratos de trabajo, lo que registra son las afiliaciones que los empleadores deben obligatoria y legalmente presentar ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, más allá de eso, se entendería de que al no registrar contrato de trabajo el IES, ese empleador bajo esa modalidad no estaría afiliado. Miren, lo que yo noto es lo siguiente por el comportamiento. Porque ahí sí es un delito no afiliar a un trabajador. Claro, es un delito y así lo contempla el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014, pero también existen sanciones económicas que las persigue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, déjeme decirle lo siguiente, que es el análisis al que ha arribado el Ministerio de Trabajo, porque nosotros hacemos seguimientos a todas las contrataciones, en el caso específico de nuestros jóvenes, que muchas afiliaciones son tardías, es decir, no las realiza el primer mes en el que el joven ingresó a laborar ahora con contrato de empleo joven, sino que esa afiliación aparece 2 o 3 meses posterior a la fecha de ingreso. Creo que allí existe un desfase y ese desfase yo lo entiendo en este momento que es un desfase de afiliación tardía. Por eso es que se requiere una coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué no lo hacen? Yo no sé, no le podría decir si es que no lo hace. ¿Por qué no lo refleja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y si usted lo provoca, de repente, para terminar con esto. Nosotros lo que vamos a empezar es una campaña, contrato y afiliación, contrato más afiliación, contrato más afiliación. Y ese seguimiento lo vamos a hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, combinando a los empleadores que en caso de incumplimiento de la norma se impondrán evidentemente sanciones administrativas y lo que usted acaba de decir que está contenido en el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014. Y más allá de eso que se informe. Permítame cerrar con esto. El pasado 24 de mayo el presidente de la República en su informe a la Nación dejó entrever de aquel personaje que aspiraba, prevaleciendo su ego personal, señalaba de que busca sanciones para el país. Es evidente, se refería al expresidente Rafael Correa. Usted o sobre usted la responsabilidad de demandar, lo hizo ya por traición a la patria. ¿Cuál es el estado de esa demanda, ministra? En primera fase fue sujeto denunciado. En este momento ya se encuentra como sujeto investigado. ¿Eso qué quiere decir? Que él ya compareció a la denuncia presentada en mi calidad de ciudadana como Ivonne Núñez. La denuncia no la presenté como ministra de Trabajo. Él ya compareció, señaló casillero y también autorizó a un abogado para que lo represente en esta fase que se encuentra abierta ya, que es una fase denominada en materia penal investigación previa. Y ahora vamos a la siguiente fase, que es la fase del peritaje de todas las declaraciones que él dio en medios nacionales y en medios internacionales. Y los peritos tendrán que determinar la validez. Primero, la validez del peritaje, que hará mención a que en efecto la entrevista se dio. Después vamos a la argumentación y a las determinaciones, más todas las sanciones que él solicitó. Esto es un proceso de escalera. Ya. Y esta ciudadana conoce perfectamente el derecho penal. ¿Qué tan lejos está de alcanzar ese piso, ministra? En el tiempo que la ley me establece, y en el tiempo que la ley me establece, esta ciudadana continuará. Esta es una determinación como ciudadana, porque al país tenemos que defenderlo todos los ecuatorianos. La guerra interna que vivimos no ha concluido. Todos aspiramos a construir un Ecuador en paz, no para hoy, no para mañana, sino para siempre. ¿Ese delito es causal de extradición? No, no es causal de extradición, pero lo importante es continuar con fases. Hemos pasado ya de la fase de sujeto denunciado, ahora de sujeto investigado. Y de ahí viene otra fase que se llama sujeto procesado. Gaby.
Muchísimas gracias a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Un gusto que haya estado acá con nosotros en Radio Centro. Gracias, ministra. No, gracias a ustedes y me da mucha alegría tener dos jóvenes periodistas que se integran a la renovación del periodismo nacional. Espero que nadie se ponga enojado. Muchas gracias, ministra. Nosotros les informamos que son las 18 horas con 33 minutos.